Aparición de mamá Margarita, 1860. Mi mamá Margarita había muerto el 25 de noviembre de 1856, pero en el mes de agosto de 1860 soñé que viniendo cerca del santuario de la Consolata me encontraba por el camino con ella. El aspecto de mi madre era bellísimo, y yo admirado le pregunté: «¿Pero cómo su merced está aquí? ¿No está muerta?» «He muerto, pero sigo estando viva», me respondió. «¿Y su merced es feliz?» «Totalmente feliz, felicísima». Le pregunté si había ido al paraíso inmediatamente después de su muerte, y me respondió que no. Le pregunté si en el paraíso estaban algunos de mis mejores alumnos que habían muerto. Le dije los nombres y me dijo que sí estaban allá. Luego le pregunté: «¿Me podrá explicar qué es lo que se goza en el paraíso?» «Aunque te lo dijera, no lo podrías comprender», me respondió. «¿Pero me podría dar, aunque fuera una pequeñísima muestra de lo que allá se goza, o se ve, o se oye?» Y en ese momento vi a mi madre totalmente resplandeciente, adornada con una lujosísima vestidura, con un rostro de maravillosa majestad y belleza, y acompañada de un numeroso coro que cantaba solemnemente. Y ella empezó a cantar un himno de amor a Dios, un canto de una dulzura que nadie logra explicar, un canto tan bello que llenaba de gozo y de dicha el corazón, y que elevaba la mente hacia las alturas celestiales. Parecía que fuera un coro de millones y millones de voces, a la cual más hermosa y armoniosa, desde las voces más graves y profundas hasta las más elevadas y agudas, y una incontable variedad de modulaciones, tonalidades y vibraciones, unas fuertes, otras suaves, combinadas con el arte más exquisito y con una delicadeza tal que formaban un conjunto maravilloso. Al oír aquellas finísimas melodías, quedé tan emocionado que me parecía estar fuera de este mundo, y no fui capaz de decir nada ni de preguntar ninguna otra cosa más a mi madre. Cuando hubo terminado el canto, mamá Margarita se volvió hacia mí y me dijo: «Te espero en el cielo, porque nosotros, los dos, debemos estar siempre cerca el uno del otro». Dichas estas palabras, desapareció. Mamá Margarita ejerció una influencia importantísima en la vida de San Juan Bosco. Él quedó huérfano de padre a los 2 años y medio, y la educación se la dio su Santa Madre, formidable mujer que, aunque analfabeta, poseía dotes maravillosas para educar. Cuando ya su hijo fue sacerdote, se fue con él a Turín, y allí, junto a su hijo, pasó los últimos 10 años de su vida haciendo de madre amorosa para esos centenares de huerfanitos abandonados, que don Bosco iba recogiendo para educarlos y librarlos de peligros materiales y espirituales. Los muchachos de don Bosco la llamaban cariñosamente mamá Margarita, y así la llaman los salesianos de todo el mundo. Don Bosco habla muy hermosamente de ella en la autobiografía que por orden del Papa tuvo que escribir. Cuando le presentaron el retrato de mamá Margarita a los 77 años, en 1855, pintado por Rollini, según un croquis de Bartolomé Belicio, le fue ofrecido a don Bosco en el día de su santo, 24 de junio de 1855. Al verlo exclamó: «Es ella, no le falta sino que hable». Se conserva en el Museo de Don Bosco, Turín.
Por haber muerto mamá Margarita un 25 de noviembre, en las 1300 casas salesianas del mundo se celebra cada 25 de noviembre una misa por los papás difuntos de los salesianos. Aviso para esconder documentos peligrosos. 1860. Soñé que entraba a mi habitación una cuadrilla de atracadores y que se dedicaban a escultar todos los armarios y revolvían todos mis papeles y mis escritos. Pero uno de los salteadores se volvió a mí y con tono bondadoso se me dijo: ¿por qué no esconde aquel escrito y aquel otro documento? ¿No ve que si llega una requisa del gobierno, aquellas cartas del arzobispo le podrían traer problemas? Y aquellos documentos que le llegaron de Roma, que los tiene ya casi olvidados en aquel rincón, y me señaló el sitio donde estaban, y aquellos otros papeles que están más allá, si los hace desaparecer desde ahora, se va a evitar después muchos problemas y molestias. Por las mañanas les conté mis sueños a algunos de mis amigos, y no lo tomaba muy en serio, pero por si acaso me fui a mi habitación y saqué todas las cartas del arzobispo y los documentos llegados de Roma y otros papeles especiales, y los llevé a un sitio muy alto y muy escondido. El sueño sucedió el 23 de mayo. Don Bosco escondió los papeles el 24, y luego el 26 de mayo de 1860, el ministro anticlerical Farina mandó requisar toda la casa de Don Bosco en busca de documentos que lo pudieran comprometer contra el gobierno. En ese año 1860 es cuando el gobierno de Piamonte, capital de Turín, se apodera de Roma y le quita al sumo pontífice sus estados pontificios. Buscan cualquier pretexto para acusar y encarcelar a los amigos del Papa, y saben que Don Bosco es amiguísimo del sumo pontífice de Roma. El 26 de mayo llegan 3 inspectores y 18 policías a registrar las habitaciones de Don Bosco. Esculcan todo, hasta la cesta de los papeles, y no logran encontrar ni siquiera un solo documento o carta para poderlo acusar. Todo había sido perfectamente escondido por Don Bosco, lejos de allí. El día 24, después del aviso del sueño, 10 veces más, vendrá la policía a esculcarle todos los papeles y a registrar sus habitaciones, y nunca lograron encontrar nada para poderlo acusar. Dios cuida de sus hijos y les avisa a tiempo. Las 14 mesas, 1860. Soñé que estaba con todos mis jóvenes en un sitio tan ameno como el más hermoso de los jardines, sentado ante unas mesas que, ascendiendo desde la tierra en forma de gradas, se elevaban tanto que casi no se divisaban las últimas. Dichas mesas, largas y espaciosas, eran 14, dispuestas en un estadio y divididas en 3 órdenes, sostenido cada uno por una especie de muro en forma de terraplén. En la parte baja, alrededor de una mesa colocada en el suelo polvoriento y desprovista de todo adorno y sin vajilla alguna, vi cierto número de jóvenes. Aparecían tristes, comían de mala gana y tenían delante de sí un pan semejante al pan duro y feo que les dan a los soldados en la guerra, pero tan rancio y lleno de moho que causaba asco. Este pan estaba en el centro de la mesa mezclado con suciedades e inmundicias. Aquellos pobrecitos se encontraban como unos cerdos inmundos en una pocilga. Yo les quise decir que arrojasen lejos aquel pan, pero me hube de contentar con preguntar por qué tenían ante sí tan nauseabundo alimento. Me respondieron: hemos de comer el pan que nosotros mismos nos hemos preparado, pues no tenemos otro. Aquello representaban a los que estaban en pecado mortal.
Dicen los proverbios en el capítulo 1, odiaron la disciplina y no abrazaron el temor de Dios, y no prestaron atención a los buenos consejos, y por eso tienen que comer el fruto de sus malas obras. En el Salmo 75, los que hacen el mal tendrán que beber de la copa de la amargura. Pero a medida que las mesas estaban más y más arriba, los jóvenes que comían en ellas se mostraban más alegres y se alimentaban con un pan más sabroso. Cuanto más alta se hallaba la mesa donde estaban, tanto más hermosos, elegantes, alegres eran los jóvenes que allí comían, y más lujosos los manteles, y más finas las vajillas, y más exquisitos los alimentos que allí les ofrecían. Y me llamaba la atención el ver que en las mesas superiores había muchos jóvenes, más de los que había imaginado. Al fin me puse a mirar las más altas mesas, las más elevadas. Los alimentos que allí se servían eran tan extraordinariamente finos y delicados que nadie podría describirlo. Las mesas parecían de oro. Los vestidos de los jóvenes que allí estaban sentados eran lujosísimos y de un costo elevadísimo. Los rostros de cada muchacho resplandecían como luces admirables. Cada joven gozaba de una alegría extraordinaria, y cada cual se esmeraba por hacer participantes de su gozo a los demás compañeros. En hermosura, en elegancia, en alegría, en luminosidad y esplendor, los que ocupaban las mesas de más arriba superaban totalmente a los que estaban en las mesas de más abajo. Y me fue dicho que los que estaban en las mesas más altas son los que se esfuerzan por conservar el alma sin pecado. Los de las mesas del medio son los que caen y cometen faltas, pero se apresuran a confesarse y a enmendarse. Los de las últimas mesas, de abajo, viven tranquilamente en sus pecados sin arrepentirse ni tratar de enmendarse. El libro santo enseña: dichoso el que pudiendo pecar no peca, pero ay del que vive como si Dios no existiera, ese no tendrá paz. Isaías capítulo 48, versículo 22. Pero más sorprendente es que en el sueño reconocí a todos mis alumnos, uno por uno, y ahora mismo le puedo señalar a cada cual en qué clase de mesa lo vi. Me parece estarlos viendo ahora mismo, a cada uno en su mesa. Estando observándolos, vi un hombre a lo lejos y quise ir a preguntarle algo, pero me tropecé con algo y me desperté. Al día siguiente, 6 de agosto de 1860, los jóvenes fueron pasando por la habitación de don Bosco para preguntarle en qué mesa los había visto, y se extrañaban de la admirable precisión con la cual les informaba el estado de su alma. Varios le preguntaron si todavía podían pasar de una mesa inferior a una superior, y les dijo que sí era posible, con tal de que se esmerasen por evitar el pecado y se dedicasen a portarse bien. ¿En cuál de las 14 mesas estaremos nosotros? ¿A cuál queremos pasar? Sueño del estado de las conciencias, 1860. Era el 31 de diciembre y tenía que aconsejarles a los jóvenes el aguinaldo, lema o recuerdo para el nuevo año que iba a empezar. Y en los sueños me encontré con el padre Cafaso, que había muerto ese año, y le pregunté: ¿qué consejo o recuerdo les dejo a mis discípulos para este año que va a comenzar? Él me respondió: ante todo, que arreglen las cuentas de su conciencia. Y luego vi un tribunal compuesto por el padre Cafaso, por el poeta Silvio Pellico y por el conde Cáiz, y que mis discípulos, cada uno con un papel en la mano, pasaban ante el tribunal para presentar las cuentas de su conciencia.
Los que presentaban las cuentas bien arregladas eran aprobados y se iban al patio a jugar muy contentos. A quienes tenían pecados sin perdonar, los señores del tribunal les rechazaban sus cuentas y se las devolvían, porque no se las podían aceptar así, y salían muy tristes y muy angustiados. Vi a unos que no pasaban a presentar sus cuentas ante el tribunal. Le pregunté al padre Cafaso quiénes eran ellos y me respondió: son los que no tienen obras buenas para que se les paguen. Díganle que se apresuren a hacer obras para el cielo, porque al árbol que no produce fruto se le corta y se le echa al fuego. San Mateo capítulo 3 versículo 10. Salí al patio y vi a los jóvenes que tenían bien las cuentas de su conciencia. Jugaban felices y se sentían satisfechos como príncipes. En cambio, los otros jóvenes no tenían alegría. Y uno de estos tenía una venda en los ojos para no reconocer la fealdad del pecado y la necesidad de vivir en gracia de Dios. Y otros tenían la cabeza llena de humo negro. Y allá en un rincón del patio vi una escena que me llenó de angustia. Un joven estirado en el suelo, pálido como un muerto. ¿Tenía muerta el alma por el pecado? Unos con los ojos muy enfermos, malas miradas, otros con una lengua enferma, malas conversaciones, y algunos muy enfermos de los oídos, sordos para oír lo bueno y atentos para escuchar lo malo. Todos tenían sus sentidos roídos por gusanos. Uno tenía la lengua totalmente podrida, otro lleno con la boca de fango hediondo, y un tercero con la garganta tan maloliente que no se le podía acercar. ¿De qué hablarán? Alguno tenía el corazón carcomido y podrido, débil y corrompido. Ya se puede imaginar uno lo malo y corrompidos que serán sus afectos. Había algunos como cadáveres en descomposición, destruidos por los vicios, y otros tan enfermos que parecían un hospital. Así de enferma está su alma. Yo estaba viendo la conciencia de cada uno. Me acerqué a uno de esos pobrecitos y les pregunté: ¿pero qué es lo que te ha sucedido? ¿Por qué estás así tan mal? Es que estoy cosechando el fruto de mis malas obras. Cada uno cosecha lo que ha cultivado. El que cultiva corrupción cosecha maldades. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y lo mismo me respondieron varios más. Yo veía el estado de cada alma tan claramente que si alguno se me acerca ahora, puedo decirle cómo está su conciencia. Luego fui llevado a un enorme salón, adornado con oro y plata y lleno de lámparas maravillosas que producían una luz tan bella como uno no puede imaginar, y en la mitad del salón había una inmensa mesa con los alimentos más exquisitos que una persona puede desear. Yo, al ver semejante cantidad de alimentos tan sabrosos, dispuse salir a llamar a mis discípulos para que entraran a comer, pero el padre Cafaso me dijo: un momento, de esta mesa no pueden participar sino los que tienen la conciencia en paz, los que han arreglado las cuentas de su conciencia. Yo fui a llamar a los que estaban con la conciencia purificada de pecados, y la mesa se llenó de comensales que demostraban inmensa alegría y satisfacción. Supliqué luego que también otros de mis discípulos pudieran entrar a participar de tan rico banquete, y me fue dicho: solo los que están sanos del alma pueden participar del banquete del cielo. Los que tienen el alma enferma tienen que aguardar a ser curados. Y yo veía que los que participaban de aquella mesa se sentían inmensamente felices y contentos, pero los que tenían el alma enferma y manchada estaban allá en un rincón, llenos de profunda tristeza. Los que tenían el corazón carcomido
sufrían de una gran melancolía. A ninguno de los que tenía el alma manchada se les dejaban acercarse a la mesa de las delicias. Oh, y allí, entre esos entristecidos con manchas en el alma, veía claramente a muchos de mis discípulos. Yo le pregunté al padre Cafaso, ¿qué remedio me aconseja para que estos jóvenes tengan el alma sana? Él respondió, estar alerta y vigilar. Vigilar y orar para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero el cuerpo es débil. San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Estar alertas porque el enemigo, el diablo, anda dando vueltas como un león buscando a quien devorar. Y al decir estas palabras el padre Cafaso y sus compañeros desaparecieron, y yo me desperté y me encontré sentado en la cama, temblando de frío. Yo termino recomendando que todos purifiquen su alma con una buena confesión y que reciban frecuentemente y con mucha devoción la Sagrada Comunión. El tribunal estaba compuesto por 3 amigos de don Bosco, el padre Cafaso, su santo confesor y gran maestro de espiritualidad. Él examinaba acerca de las prácticas de piedad y acerca de las de moralidad. El poeta Silvio Pellico, que examinaba cómo había sido el cumplimiento de cada uno acerca de sus deberes de estudiante. Y el conde Cáiz, senador, examinaba la disciplina, el buen comportamiento y la obediencia de cada cual. Los jóvenes fueron acercándose en esos días a don Bosco y él les informaba si los había visto con el alma sana, sentados a la mesa del banquete del cielo, o si en cambio había observado que estaban enfermos de los ojos, de los oídos, del corazón, o hechos unos cadáveres por medio del pecado mortal. Algunos lloraban al sentir que la descripción que les hacía el santo, al contarles cómo los había visto en el sueño, era un retrato exacto del estado en que se encontraba su alma. Sería interesante saber en cuál de estos grupos estará cada uno de nosotros. El padre Rufino dejó escrita una crónica de lo que sucedía aquel año, y allí dice que el efecto de aquel sueño fue inmensamente provechoso para los discípulos de don Bosco, que cada día se le acercaban muchos de ellos a preguntarle en qué estado los había visto, y que un grupo bastante numeroso de jóvenes que hasta aquel día no habían querido arreglar sus asuntos del alma con una buena confesión, empezaron a frecuentar el confesionario con mucho arrepentimiento. Don Bosco sentía alegría de comprobar que la narración del sueño de las conciencias estaba haciendo mayor bien que una tanda de retiros espirituales. A los 2 días, al bajar don Bosco por las escaleras, se encontró un joven y le dijo: ¿Cuándo te confesarás de tal pecado que nunca te has atrevido a confesar? El muchacho se echó a llorar. Nunca en su vida se había atrevido a confesar ese pecado, y fue enseguida y se confesó, y quedó en paz. La crónica del oratorio sigue diciendo: muchos jóvenes se han echado a llorar cuando don Bosco les ha dicho en qué estado lamentable los vio en el sueño. Los alumnos de los talleres han ido en su mayoría a hacer una confesión general de toda su vida. Los alumnos le pidieron a don Bosco en el patio, en el recreo, que les diera más explicaciones del sueño, y él añadió: en ese sueño aprendí más que si hubiera leído varios libros. Los que tienen humo en la cabeza son los que se dejan llevar por el orgullo y el amor propio, y el deseo de aparecer. De algunos que estaban con el corazón corroído, me fue dicho que son los que tienen el corazón lleno de antipatías, de rencores y de odios, o de envidia. El corazón de algunos estaba lleno de tierra, y me fue dicho que son los que viven muy apegados a los bienes de este mundo y a los placeres sensuales. Y añadió:
Vi a unos con el corazón vacío. Son los que no hacen obras malas, pero tampoco hacen obras buenas, y pocos rezan con fervor. Después, en otra charla de buenas noches, les dijo: he pasado horas muy angustiosas pensando en algo que me llena de horror. El número tan crecido de discípulos míos que viven con la conciencia tan desordenada y con el alma tan manchada. Al recordar a los que vi tendidos en el suelo como cadáveres y cubiertos de llagas asquerosas, he sentido tristeza muy profunda. Algunos ya arreglaron los asuntos de su conciencia, y los otros, ¿por qué no lo hacen? Y se echó a llorar. Varios alumnos empezaron a llorar también, y las palabras del santo consiguieron el buen efecto deseado.